En este video vamos a hablar de burbujas. Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y te voy a contar acerca de los procesos productivos, los distintos estilos y lo que significa cada una de las cosas que lees en la etiqueta. Pero primero lo primero, vamos a hablar de procesos productivos. Cuando hablamos de burbujas, hay dos tipos de procesos. El proceso que se llama método tradicional o champenois y el proceso que se llama método Charmat. El tradicional o champenois es lo que se llama segunda fermentación en botella, mientras que el Charmat es una segunda fermentación dentro del tanque. ¿Qué significa todo esto? Que los espumantes o espumosos son vinos con una segunda fermentación. En el caso de los champenois o método tradicional, esa segunda fermentación va a ocurrir dentro de la misma botella, mientras que en el método Charmat la segunda fermentación va a ocurrir dentro de grandes tanques que sostienen que aguantan la presión. ¿Cuánta presión? Entre 5 y 6 atmósferas que se generan por la segunda fermentación, tanto en la botella como en el tanque. Ahora, ¿cómo es esto del proceso productivo? Bueno, en todos los casos, en ambos procesos, tenemos lo que se llama un vino base. Ese vino base generalmente es un vino que tiene baja graduación alcohólica y alta acidez. Generalmente se hace con uvas que son cosechadas un poco más verde de lo habitual para lograr estas características tan particulares. De todas maneras, cuando lo probamos, vamos a sentir que tiene una acidez marcada, que tiene poco alcohol, pero deberíamos sentir las características de la uva que se está utilizando para hacer ese vino. En el caso de la Argentina, las uvas más usadas son el Pinot Noir y la Chardonnay. Sin embargo, es posible hacer un espumante con otras variedades. Lo importante es hacer un vino base con las características que te mencionaba, con poco alcohol y con mucha acidez. De esa manera, la segunda fermentación que va a ocurrir dentro del tanque va a suceder de una manera más adecuada. Entonces, tenemos nuestro vino base. Supongamos que elegimos la botella porque vamos a hacer un método tradicional. Entonces, cada una de estas botellas se llena con ese vino base, se le coloca lo que se llama el licor de tiraje y ese licor de tiraje tiene azúcar y levaduras que van a hacer que van a producir la segunda fermentación dentro de la botella. En el caso del tanque, vamos a poner el vino base en el tanque, vamos a poner también el licor de tiraje y también va a ocurrir la segunda fermentación, pero en un gran tanque de acero inoxidable donde va a producirse todo este proceso. Además, vamos a tener en el caso del método champenois que cuando ocurre esta segunda fermentación, las levaduras que ya hicieron su trabajo de convertir el azúcar en alcohol y de generar las burbujas, quedan dentro de la botella y se ven como un polvillo. Ese polvillo hay que retirarlo. Por eso, este proceso que ocurre en la botella es un poco más complejo, porque cada una de las botellas debe ser tomada e irse girando hasta que todo el polvillo que está en el interior se deposite en el pico de la botella. De esa manera, al depositarse en el pico de la botella se congela y todo ese polvillo que se depositó en el pico dentro de un plastiquito que se llama opérculo queda congelado y se retira de la botella. Allí se agrega lo que se llama el licor de expedición, que es lo que nos va a determinar algo que vamos a ver en unos minutos, que es el tipo de espumante. Nature, Brut Nature, Extra Brut, Sec, Demi-Sec, etc. Esto es lo que ocurre cuando hacemos un método champenois, es decir, un método de segunda fermentación en la botella. Ahora, si vamos a hacer un método Charmat, el proceso es similar. Ponemos, como te decía, el vino base en el tanque, ponemos el licor de tiraje para que se produzca la segunda fermentación y luego, una vez que está terminada esa segunda fermentación, lo que se hace es una serie de filtrados, se llenan las botellas, se coloca el licor de expedición, se visten las botellas y están listas para la venta. ¿Qué significa esto? ¿Que uno es mejor que el otro? ¿Que son dos calidades diferentes? Significa que son dos estilos diferentes. Significa que vamos a obtener dos espumantes con características diferenciadas. Ahora, ¿uno es mejor que el otro? En realidad, en los dos casos se usan buenos vinos base que obviamente tendrán procesos que son diferentes como te conté y en consecuencia nos van a dar
condiciones o características también diferenciadas. Por ejemplo, es muy común que en un método Champenois nos encontremos con notas más complejas de pan tostado, de frutos secos, mientras que en un método Charmat nos vamos a encontrar muchas veces con aromas o sabores más frutados. Es muy habitual que en un Champenois la burbuja incluso sea más pequeña, que apenas se sienta y que tal vez en un método Charmat esté un poco más marcada. Pero estas son generalidades. No siempre ocurre lo mismo. Hay métodos Charmat con burbujas súper delicadas también. Lo importante aquí es entender que cada uno de estos procesos tiene sus complejidades y como tal, por eso hay diferencias al momento de clasificar o de identificar en la etiqueta el tipo de proceso productivo. Lo más habitual es que en un método Champenois o tradicional la etiqueta lo diga. ¿Por qué? Porque es un proceso que lleva más tiempo. Hay en el medio un tipo de proceso que se llama Charmat lungo. ¿Qué es eso? Bueno, es una segunda fermentación en tanque, pero se deja el líquido en contacto con las lías, es decir, con las levaduras que ya hicieron su trabajo durante un tiempo dentro del tanque. ¿Para qué? Para darle también a ese Charmat un poco de complejidad. ¿Lo dice la etiqueta? Es poco probable que lo vayas a encontrar en una etiqueta comercial, pero sí en una ficha técnica que explica que en ese caso se hizo, por ejemplo, en el caso del Charmat lungo, un proceso para dejar ese líquido por más tiempo en contacto con las levaduras. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de espumantes y hablamos de procesos productivos, estamos frente al método tradicional o Champenois, que es la segunda fermentación en botella, y frente al método Charmat, que es la segunda fermentación en tanques. Y si te estás preguntando por qué no estoy hablando de champán, es porque en este caso, por ejemplo, no tengo ningún champán. Un champán es un espumante o espumoso que se hace en la región de Champagne, en Francia, y se hace con 3 uvas: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, es decir, 3 variedades especificadas por la reglamentación. Y además se produce a través del método tradicional o Champenois. Es lo que habitualmente conocemos como una DOC o AOC, denominación de origen controlada. Por eso hablamos de un champán cuando estamos hablando de un espumante o espumoso hecho en la región de Champagne, en Francia, mediante método tradicional, utilizando 3 variedades de uva específica que son la Pinot Noir, la Pinot Meunier y la Chardonnay. ¿Es la única denominación de origen controlada que existe en el mundo de las burbujas? Por supuesto que no. También está el cava. En ese caso, el cava es de España, de la región del Priorat, y lleva 3 uvas: Parrellada, Macabeo y Sarelo. ¿No las escuchaste mencionar nunca? Es posible, porque son uvas que se cultivan en esta región y que son parte de la denominación de origen controlada del cava, que también se hace con método tradicional o método Champenois. Pero hay otro más, está el Prosecco. El Prosecco es de origen italiano y en este caso se utiliza una uva que se llama glera. En este caso no hay un requerimiento de método tradicional, pero sí de ubicación geográfica de las uvas, del proceso productivo y de la variedad, que como te decía es la uva glera. Tampoco la tenemos presente ni la conocemos aquí en Argentina, no es una uva que vayamos a encontrar habitualmente. Entonces, champán, cava y prosecco son denominaciones de origen controlada. Significa que están hechas siguiendo un procedimiento en particular y que son de una región en particular. Todo lo demás que se produce en el resto del mundo son espumantes o espumosos. Yo digo las 2 palabras, si las buscan en la RAE van a ver que el significado es muy parecido. Los puristas a veces diferencian entre una y otra. A mí me gusta mucho más hablar de espumantes que de espumosos, pero ambas palabras son correctas. Así que ya sabes, hay espumantes con denominación de origen y por eso cuando yo hablo de este tipo de bebida no hablo de champán. ¿Qué otros datos vamos a encontrar en la etiqueta? Esta identificación de si es nature, brut nature, brut, extra brut, demi-sec, sec, dulce, significa la cantidad de azúcar, de gramos de azúcar por litro que hay dentro de cada una de estas botellas. Si hablamos de un nature, menos de 3 gramos de azúcar por litro. Si hablamos de un brut nature, menos de 7. Si hablamos de un extra brut, menos de 11. Y si hablamos de un brut, menos de 15. Los dulces o los secs ya son entre 15 y 40 gramos. Dulces más de 40 y extra dulces más de 60 gramos de azúcar por litro.
Esto es lo que significa la descripción que encontramos en la etiqueta. Pero también nos vamos a encontrar con otras descripciones, como por ejemplo la palabra cuvée. En el caso de la Argentina no significa nada por regulación, pero sí se sabe que, por ejemplo, en Francia, un cuvée es aquel que se hace con los mejores vinos base que tiene esa bodega. Es el espumante especial de la bodega. También nos podemos encontrar en la etiqueta con algo que dice milésime. Esto significa que ese espumante tiene añada, es decir, se sabe el año de su cosecha. Fíjate que en las etiquetas nunca dice el año. ¿Por qué? Porque se supone que un espumante no está pensado para ser guardado, sino para ser consumido en el mismo año de su proceso productivo. Ahora, cuando vos tenés una cosecha extraordinaria, lo llamás milésime. ¿Por qué? Porque querés identificar el año específico de esa cosecha para decirle al consumidor que ese vino, ese espumante es extraordinario. Así que en la etiqueta te vas a encontrar con la aclaración de estilo, te vas a encontrar con algunas palabras que te van a indicar condiciones o características particulares del espumante. No te vas a encontrar con añada, salvo que esa añada sea excepcional. Así que atención, porque la información que encontramos en las etiquetas nos dicen todo del espumante. Algo que generalmente va a suceder también es que diga método champenois o método tradicional, cuando es Charmat en general no lo vas a encontrar en la etiqueta. Algo que es importante es que esta tabla de dosaje, esta cantidad de gramos de azúcar por litro que hay dentro de la botella, varía según el país. La que yo te acabo de contar es la que rige aquí en la Argentina según la regulación y la legislación vitivinícola de este país. Entonces, para ir cerrando, tenemos método champenois o tradicional y método Charmat. Tenemos que la información que encontramos en la etiqueta tiene que ver con la cantidad de gramos de azúcar por litro que hay dentro de la botella. Sabemos que hay algunas palabras que son especiales como milésime o cuvée y sabemos que en general en la Argentina los espumantes se hacen con Chardonnay y Pinot Noir, pero vamos a encontrar también con Malbec, con Sauvignon Blanc, con Torrontés, por lo cual eso sí lo vas a encontrar indicado en la etiqueta. Y un dato final que no mencioné antes que también es importante. Cuando vayas a visitar una bodega te vas a dar cuenta que la champañera, así se llama, aunque no estemos en Champagne, el lugar donde se hacen espumantes, está separada de la bodega donde se hacen los vinos tranquilos, los vinos normales, blancos, tintos, rosados. ¿Por qué? Porque lo que se trata de evitar es una contaminación cruzada, sobre todo en términos de levaduras y elementos que se usan en el proceso productivo. Por eso vas a ver que en general el lugar donde se hacen los espumosos es diferente al lugar donde se hacen los vinos tranquilos. Y hay muchas bodegas que no tienen su propia champañera, sino que alquilan la champañera o la bodega de un tercero para poder hacer sus espumantes. ¿Y entonces qué es un pet nat? Bueno, un pet nat es un espumante que se hace con una única fermentación. Se llama método ancestral y pet nat es la abreviatura de Pétillant Naturel. Esto significa que se inicia el proceso de fermentación del vino base y cuando está fermentando se embotella para que termine esa fermentación dentro de la misma botella. Eso también provoca que dentro de la botella, como en este caso, haya levaduras que todavía están en contacto con el líquido. ¿Por qué? Porque, como te decía, es una única fermentación y para que la fermentación ocurra necesitamos tener azúcares y levaduras. Generalmente la recomendación es no retirar esas levaduras del líquido, pero algunas bodegas también le hacen degüelle al pet nat. Lo interesante en este caso es que es una única fermentación, es lo que se llama método ancestral porque se supone que así se descubrió la forma de hacer espumantes o espumosos. Y lo que va a ocurrir con este tipo de espumante es que es para un consumo rápido, para consumo en el año, ¿sí? Y que además va a tener menos gas carbónico. Por eso, según la regulación, no es un espumante, sino que es un frisante, por lo menos aquí en el caso de la Argentina, porque dentro de esta botella hay 3 o 4 atmósferas de presión, porque en las botellas, no importa si es método tradicional o Charmat, hay mucha más presión, ¿sí? 5 atmósferas, por ejemplo, dentro de estas botellas. Por eso, según la legislación, estos son espumantes, mientras que el Pétillant Naturel o método ancestral es un frisante. Entonces, también tiene burbujas, también lo consideramos espumante, así que lo sumamos a la categoría o a la clasificación de procesos productivos. En este caso, no hay segunda fermentación, es un espumante de una fermentación.
Y si querés seguir aprendiendo del mundo del vino y las bebidas, te invito a que te suscribas a este canal donde todo el tiempo comparto contenido exclusivo de YouTube y además todo mi contenido de la televisión y de la radio para que sigamos aprendiendo juntos del maravilloso mundo del vino. Y si tenés ganas de aprender mucho más, también te espero en mis cursos. Encontrá el link aquí debajo del video para mis cursos en vivo y mis cursos on demand que son grabados, 100% grabados, para que los puedas hacer cuando vos quieras. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.